Sí, bueno, bastantes casos hubo esta semana, eh, pero bueno, estamos cerrando tranquilos, por lo menos de ayer a hoy se sumó un solo caso nuevo, de 3 hisopados que había pendientes, fue un solo resultado positivo y bueno, llegamos hoy a los 74 casos positivos en la localidad. Solamente tenemos 24 activos, con el resto está recuperado y bueno, y 100 aislados más o menos hay hoy, porque hay 3 hisopados pendientes. Bien. Pero bueno, terminamos la semana bastante más tranquilo de lo que la empezamos, por lo menos. Y lamentablemente, bueno, nos toca pasar por esta transición. Que yo le decía la otra vez, si bien uno leía las estadísticas cuando se comenzó a hablar de esto, que íbamos a tener un alto índice de contagios, no se imaginaba que se iba a llegar a esto, ¿no? Y yo creo que no, uno nunca espera esta cantidad de pacientes y esta cantidad de contagios, pero de todas maneras, es como yo les digo siempre, Cerrito está muy conectado con Paraná, Paraná tiene circulación comunitaria y bueno, y por ahí hay cosas que todavía no hemos terminado de entender. Ayer de la Secretaría de Salud salió unos afiches muy lindos con respecto a la tomada de mate, a las juntadas, que bueno, yo creo que todos tenemos que ir incorporando eso en nuestras vidas, porque uno por ahí se pone a hacer el control epidemiológico de los pacientes y encontramos con que sí estuvieron tomando mate, sí estuvieron compartiendo y bueno, y desgraciadamente los contagios se generan desde ahí. Nosotros tenemos muchos casos en Cerrito, pero también tengamos en cuenta que se hisopa mucha cantidad de gente. Hay un promedio de 5 a 7 hisopados diarios y entonces eso también es una forma de trabajo, porque nosotros con la cantidad de hisopados estamos testeando para poder controlar los focos. Así que, bueno, se hisopa mucho y tenemos muchos casos, pero gracias a Dios todos los casos que tenemos activos, también de los 24 que tenemos activos, hay 22 en su domicilio y en buen estado de salud. Gracias a Dios están bien controlados y en buen estado. Solamente tenemos 2 internados que, bueno, están en un estado regular de salud, obviamente, por eso están internados, pero son pacientes con comorbilidades. Entonces, bueno, por ahí son de esperar esas complicaciones. Bien. Exactamente, complicaciones que se suman a las que ya tienen por el virus, ¿no? Exacto, sí, son pacientes que ya tienen comorbilidades previas, pacientes añosos con insuficiencias cardíacas, problemas respiratorios y bueno, todo eso obviamente que complica un poco más esta situación del COVID. Bien. Nunca está de más recordar o repetir las recomendaciones. Usted hablaba recién del mate, las reuniones también, ¿no? Las reuniones sociales. Sí, lo último también que mandó Secretaría de Salud es, aparte de hacerte amigo de tu mate, es como para que no compartamos más mate, ni compartamos vasos, ni nada de eso, y que las reuniones familiares sean de 10 personas, pero que sean familiares solamente, para evitar las aglomeraciones y para evitar la dispersión también de la enfermedad. A su vez, yo siempre les digo, tengamos en cuenta que uno apenas empieza con síntomas, se aísle, se autoaísle y que llame por teléfono al hospital. También les pido que tengan paciencia, nosotros tenemos una sola línea de teléfono y a veces está congestionadísimo, la gente por ahí se queja de que no le atienden, pero no es que no le atienden porque hay 100 pacientes aislados que se les hace el control desde el hospital en forma diaria. El control de los casos positivos los voy haciendo yo, pero eso insume mucho tiempo también y mucho uso de la línea telefónica. Sí. Igualmente, probablemente a partir de la semana que viene vamos a resolver lo de la línea de teléfono, así que ya estaremos informando, pero que siga llamando igual la gente, que llame, que consulte, no hay ningún problema, se lo va a escuchar, se lo va a anotar y se le va a controlar. También que tengan paciencia con eso, no es que apenas uno llama se lo hisopa, se debe esperar entre 24, 48, 72 horas para poder hacer el hisopado.
Así que, bueno, fundamental eso, que la gente, si tiene síntomas, que por favor se aísle, que no tenga contacto con otros, que no tomen mate en grupo, que tomen mate individual y que tratemos de evitar las reuniones. Estamos en un pico bastante importante acá en la localidad y bueno, la idea es un poco eso, que volvamos a hacernos amigos de lo que empezamos hace 6 meses, o sea, volver a usar el tapaboca, evitar las aglomeraciones, el distanciamiento social, todo eso, no salir, tratar de, exacto, volver a recordar lo que lo que hicimos hace 6 meses atrás, volver a tomar todo eso como nueva opción hoy. Usted hablaba la otra vez que para el hisopado tenemos que tener 2 síntomas bien definidos. Ese es otro tema también importante a tener en cuenta para que la gente no se desespere y pida el hisopado rápidamente, ¿no? Lo que pasa que con respecto al hisopado, nosotros dependemos de epidemiología también de la provincia. Tenemos que seguir protocolos de trabajo y en el caso de pacientes necesitamos por lo menos 2 o más síntomas. O sea, 2 o más síntomas de lo que es fiebre, pérdida de gusto, pérdida del olfato, tos, cefaleas o mialgias o polartralgias. Necesitamos sí o sí 2 o más síntomas y a su vez de los 2 o más síntomas se necesita un control, una evolución por lo menos de 48 horas. Esas 48 horas se basan por la carga viral. Si nosotros hisopamos precozmente, por ahí son falsos negativos. Y eso después repercute, lógicamente. Obviamente, si tenemos un falso negativo, no podemos largarlo a la calle porque, o sea, un positivo siempre positivo, un negativo no descarta un positivo. Es más o menos así. Están los síntomas presentes. Exactamente. Siempre que hay síntomas, uno le sugiere al paciente que se aísle, siempre que haya síntomas. Y después se va viendo, pero por lo menos que se aísle precozmente. La única forma de que nosotros podemos controlar el brote de la enfermedad es aislándonos, no teniendo contacto con la gente, porque somos todos contagiadores. Entonces, la mejor forma es aislarse y después comunicarse con el hospital. Acá siempre se lo atiende, bueno, por eso que tengan paciencia por ahí, porque a veces son 30 o 40 llamados en la mañana que nosotros recibimos y bueno, ahí no damos abasto en realidad muchas veces. En la actividad normal hay que sumarle todo esto, ¿no? Exacto, porque el hospital sigue funcionando. Hay internados, hay consultorio y hay un trabajo diario en el hospital. Aparte de eso se les suman los llamados por los síntomas, pero igualmente se los atiende, pero bueno, a veces hay que tener un poco de paciencia o insistir. Bueno, reiteramos el cuadro de situación entonces al día de hoy. Bueno, tenemos 74 casos en total. Desde que comenzó esto, desde el primer caso, y tenemos en el momento 24 casos activos, solamente con 100 personas aisladas y 3 hisopados pendientes. Hay algo que he visto, gente que está en este caso, que sabemos que tiene el virus, pero que está caminando por la vereda de frente a su casa. Esto no se puede hacer, ¿no? Obviamente que no. El paciente que tiene el virus y sus contactos estrechos, nosotros nos encargamos siempre de informarle, tienen que hacer aislamiento dentro de su domicilio. El caso del COVID positivo tiene que hacer aislamiento 10 días desde el día del hisopado y los contactos estrechos son 14 días desde la última vez que estuviste con el caso positivo. Pero el aislamiento es domiciliario, no es para andar afuera en la vereda. Uno puede salir, obviamente, a sacar la basura, pero nada más que eso. No podemos andar paseándonos. En realidad, tampoco podemos poner una vigilancia en la puerta de cada domicilio. Yo creo que eso ya es responsabilidad. Nosotros, dentro de esto, estamos trabajando bastante bien con el grupo de defensa civil en el que estamos. Entonces, cuando hay casos, yo informo a la comisaría, le aviso al comisario y ellos hacen las notificaciones. Siempre le aclaro a la gente, cuando informamos los casos positivos, que le van a llamar de la policía, como para que no se asusten ni se enojen. Son protocolos que uno tiene que hacer, porque el aislamiento es obligatorio. Y si uno no cumple el aislamiento, puede estar penado también por la ley. Porque, bueno, tenemos que ser responsables, obviamente.